El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrelia, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla, como siempre, es el apóstol Marcelo Parrelia. Y hoy vamos a tener un invitado especial desde los Estados Unidos. Estoy hablando del pastor Evelio Hernández, quien está aquí con nosotros en la sala, porque Dios nos ha unido para llevar el evangelio a todas las naciones. Y este es un canal, un canal de reino. Aquí usted va a poder interactuar y saber los testimonios de cada vida. ¿Por qué hay pastores? ¿Por qué las personas cambian en sus vidas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Dios es real? ¿Dios no es real? ¿Dios existe? Y hoy todo esto vamos a hablarlo con nuestro querido pastor Evelio Hernández. Sea bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, amado apóstol. Aquí muy agradecido delante de la presencia del Señor de este tiempo tan bonito en el cual usted me está permitiendo compartir en este día. Muy agradecido, gracias a Dios, de mi amigo el apóstol Dagoberto. Aleluya. Y aquí en esta transmisión en vivo, delante de la presencia del Señor, para compartir todo lo que tengamos en el corazón para el mundo que lo necesita y para glorificar una vez más el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Que ha sido nuestro maestro. Amén. Nuestro principal maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, aquí su amigo el apóstol Dagoberto está con nosotros. Y bueno, él es a lo que conoce, él me va a recomendar a usted para poder hacer esta entrevista. Ya le agradezco públicamente. Amén. Cuénteme, ¿dónde nació usted? Yo nací en la ciudad de Holguín, una provincia muy bonita del oriente de nuestro país, en Cuba, hace ya 49 años. Nací el 24 de agosto de 1975 bajo una vida de una familia completamente comunista, donde fui instruido y criado en ese concepto en mi país, antes de ser libre en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu de toda esclavitud delante de la presencia del Señor, de todo lo que tenía que ver con obra perversa del enemigo que hace que el hombre no cree en Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del universo y de la tierra. Y cuénteme un poquito cómo fue que fuiste libre, ¿no? Como bien fueron tus palabras. ¿Cómo fue que conociste la palabra del Señor que nos hace libre, ¿no? Gloria a Dios. Tenía aproximadamente 17 años. Andaba en la flor de mi juventud, como dice el dicho, ¿no? Y estaba en mi país como cualquier joven al fin, sin dirección, sin bendición de Dios en el corazón y en la vida, pensando que Dios no existía. Nunca nadie me había hablado acerca de Cristo. Como había dicho de antemano, mi familia había sido una familia que había sido instruida en el materialismo dialéctico, donde se le decía a todas las personas desde pequeños en la escuela que Dios no existía, que Dios no es real, que el hombre es suficiente para poder vivir su vida y que el hombre era responsable 100% de todo lo que tenía que ver, que después de la muerte no había nada, después que no había otra cosa, que no existía nada más que simplemente el logro humano que el hombre podía lograr en su vida mientras vivía, y que después de esto ya no había otra cosa, porque las cosas espirituales no eran reales y no existían y Dios no existía. Entonces, a la edad de 17 años aproximadamente, por primera vez, yo me sentía solo, no sabía por qué, sentí un vacío muy grande en mi corazón, no sabía la razón del por qué. Tenía prácticamente de todo, porque mi padrastro, el que me crió a mí realmente, era jefe de una unidad militar llamada la 1640 en Santiago de Cuba, donde tenía todos los privilegios y beneficios humanos
Yo vivía bien, estaba contento, estaba feliz, aunque sabía que muchos de mis amiguitos no tenían la misma vida que yo vivía. Tampoco entendía la razón de por qué yo vivía mucho mejor que todos ellos. Pero sí me sentía vacío por dentro. No sabía realmente qué estaba pasando conmigo, porque como tenía todas las condiciones humanas, vida por haber en la tierra, mi corazón estaba completamente vacío. Y de repente un día por la noche que me voy para la casa de mi hermana, estaba en la terminal donde se coge el bus o se agarra el bus, como se dice en otros países, y de momento miro hacia afuera, bien lejos, venían 12 personas caminando, y las 12 personas que venían caminando eran cristianos. Nunca en la vida con 17 años había visto un cristiano, nunca en la vida con 17 años había oído hablar de Jesucristo. Para mí era un mito hablar acerca de los religiosos, de las cosas religiosas. Para nosotros los cristianos eran como la lacra del mundo, como decía el presidente de aquel entonces de mi país, Fidel Castro. Para los religiosos eran como personas del otro mundo que no tenían conciencia, que no eran revolucionarios, no eran personas que realmente, como que no era prácticamente el opio del mundo, como decía nuestro presidente en aquella época. Y nunca en la vida había visto un cristiano. Lo único que sé es que cuando yo miré, amado apóstol, aquellos cristianos, por primera vez en mi vida, yo vi con mis propios ojos humanos, yo lo vi, una estrella bien grande que alumbraba sus vidas, que venía juntamente con ellos caminando en el aire. Fue como una visión. Me quedé completamente perplejo y asustado. Fue algo que me impresionó en gran manera. Me retraí, me quedé sentado pensando en aquella visión que había tenido, y toditos se sentaron a mi lado y me quedé completamente asombrado de lo que había visto. Y por primera vez con 17 años vi una Biblia. Y le dije a aquel joven: oye, ¿eso es una Biblia? Y él me dice: sí. Yo le dije: déjame mirarla. Y cogí la Biblia y empecé a hojearla como un libro cualquiera y se la volví a entregar. La Biblia dice que el hombre natural de este mundo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y claro que sí, como hombre que no tenía a Dios, que mi mente estaba completamente ajena a las cosas espirituales, no entendí nada de lo que decía aquel libro. Para mí era un libro cualquiera, lo vi como un libro normal, lo hojeé simplemente y se lo volví a entregar. Y él entonces me empezó a hablar de Dios y me dijo: Jesucristo te ama. Fíjese, apóstol, la ignorancia tan grande que había en mi vida, que cuando él me dijo a mí: Jesucristo te ama, yo lo interpreté de otra manera. Y le dije: así que Jesucristo me ama, tú vas a ver ahora. Y fui para afuera, agarré una piedra y le di una pedrada bien fuerte, porque él me dijo a mí que Cristo me amaba. Y él me dijo: ¿pero por qué tú haces eso? Y yo le dije: porque tú me estás diciendo a mí que a mí me ama un hombre. Mira la ignorancia, apóstol, tan grande de un joven de 17 años que nunca había oído hablar de Jesucristo y que siempre le habían sembrado en la mente que Dios no existía. Cuando él me dijo: Jesucristo te ama, le di una pedrada bien fuerte, porque cuando él me dijo: ¿por qué tú me haces eso? Yo le dije: porque tú me estás diciendo que a mí me ama un hombre. Y él me dijo: no, yo no te estoy hablando de un hombre, te estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios del cielo. Inmediatamente en mi mente entendí que me estaba hablando de otra cosa. Y le dije: pero me lo hubiera dicho bien, porque no te entendí. Y eso hizo que yo me quedara tranquilo, porque como joven al fin con 17 años era soberbio, altivo, no entendía, no comprendía, no escuchaba a nadie, no le hacía caso a nadie. Me creía autosuficiente. Pero al yo hacer aquello me dio como una pena, me quedé tranquilo y aquel joven me dice: Jesucristo, el Hijo de Dios, te está llamando. Y aunque tú quieras llenar el vacío que está por dentro de tu corazón con mujeres, con dinero, con los vicios de este mundo, nunca vas a poder, porque el único capacitado para poder llenar el vacío del corazón del hombre se llama Jesucristo. Me habló de exactamente lo que yo estaba pasando en ese mismo instante. Mi corazón estaba completamente compungido porque había oído la palabra exacta de lo que a mí me estaba pasando. Me sentía exactamente vacío por dentro. Cuando él me dijo: ese vacío que tú tienes por dentro nadie lo puede llenar,
A no ser Jesucristo, aquella palabra hizo que yo prestara un poco más atención a lo que él me estaba diciendo. Y a partir de ahí me dijo que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, que había un Dios poderoso que amaba al mundo, que Dios tenía un plan con la tierra, que el hombre en el mundo tenía que conocer a Dios. Si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, que hay que convertirse a Cristo para poder ser salvo, que hay un juicio, que hay una condenación que viene por causa del pecado. Y me fui con él, me monté en la guagua y me fui con los 12 cristianos que venían, me empezaron a hablar acerca de Dios, yo los empecé a escuchar. Me fui para la casa de mi hermana. Cuando llegué a la casa de mi hermana empecé a llorar, le dije que me sentía mal, que no sabía lo que estaba pasando conmigo. Y ella me dijo, Evelio, búscate una mujer y cásate. Y le dije, tú estás loca, yo no me caso con ninguna mujer, yo tengo nada más 17 años, yo no sé lo que voy a hacer con mi vida. Y así en ese problema dentro de mi propia mente, ya Satanás, sabiendo bien claro que estaba a punto de convertirme a Cristo, había una guerra espiritual dentro de mí, como dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16, de que la carne se opone en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, para que no hagáis lo que quisierais. Eso fue algo que fue impactando mi vida, y aproximadamente pasaron 4 días, 5 días aproximadamente, y cuando llegué de nuevo a mi casa, era un lunes, aproximadamente un lunes. Yo iba para una fiesta, ellos me habían invitado a la iglesia, me habían invitado a un culto y yo me puse contento, le dije que sí, que iba a ir, pero realmente en mi corazón yo no tenía ningún interés de ir a la iglesia. Pero Dios, que es un Dios que sabe cómo tratar, cómo ministrarle al corazón del hombre, ya Dios me había preparado un plan, ya Dios había preparado de antemano algo especial, donde ya yo había estado dentro del propósito de Dios. Yo le digo a todo el mundo que me está escuchando en esta tarde, en este mediodía, el hombre, amado hermano, no puede escapar de la gracia de Dios cuando Dios lo llama. Dios sabe la forma y la manera en la que va a tratar con el hombre. Dios sabe la forma y la manera en la que va a tocar el corazón del hombre. No importa la edad que tenga, no importa quién sea, cuando Dios llama, no puede escapar de la gracia ni de la voluntad de Dios para tu vida, porque Dios, aleluya, es poderoso, es grande, misericordioso, y todos los que se han convertido, los que son llamados, todos los que han sido tocados por Cristo deben estar felices, porque es una bendición grande, aleluya, recibir la salvación. Es una bendición ser escogido por Dios para la salvación. Es una bendición tremenda ser escogido por el Dios del universo, el creador de todas las cosas, para ser salvo. Por eso yo me siento agradecido, me siento contento y me siento feliz. Aleluya. Bueno, amén. Inmediatamente, amén, después de haber experimentado algo en mi vida que no entendía, aunque de antemano sabía que en mi corazón algo tenía que hacer, cuando fui y agarrar aquel de nuevo, que me voy a una fiesta por la noche, ya era un lunes por la mañana, los religiosos, como decíamos los cubanos, me habían invitado a ir a la iglesia. Yo les dije que sí por cortesía, pero yo no tenía interés de ir a la iglesia, no tenía ninguna intención de ir a la iglesia. Pero yo ese día iba a una fiesta a tomar como joven al fin, y cuando paso por el frente del lugar donde yo me había encontrado por primera vez con los cristianos, para de nuevo la guagua, el bus, como decimos los cubanos, inmediatamente se bajan los 12 cristianos y me dicen, qué bueno que viniste. Aleluya, gloria a Dios. Y me quedé asombrado porque yo no los esperaba ninguno, y de repente me di cuenta que no había nada de malo ir con los cristianos, y en mi mente dije, no me importa nada, qué tanta cosa, me voy con los religiosos, que me critiquen. Y me fui con ellos por primera vez en la vida a la iglesia. La iglesia era una casa, en mi país simplemente una casa que no tenía puerta ni ventana, el piso era de tierra, habían como 50 o 60 personas reunidas allí. Yo llegué, me senté en un banquito viejo y empezó el pastor a predicar la palabra de Dios y volvió a repetir aquella palabra. Si tú, aleluya, quieres convertirte a Cristo, hoy es el día de salvación.
Por dentro de ti hay un vacío muy grande y solo Dios puede tocar tu alma y solo tú puedes decirle que sí a Cristo. Y como a mí me gustaban los retos, a mí me gustaban los retos y me estaban retando humanamente, la mano izquierda, se lo digo literalmente, apóstol, se me fue levantando, mi mano izquierda sola se me fue levantando y yo me la sujeté. Y yo dije, yo no quiero aceptar a Dios. Y la mano se me iba levantando y me la volví a apretar duro. Y empezó el corazón a palpitarme fuerte. No entendía lo que estaba pasando, aleluya. Estaba recibiendo el llamado del Creador, aleluya. El llamado del Dios de la Biblia, del Dios que salva, de Cristo el ungido, aleluya, que había derramado su sangre por mí. El corazón me empezó a palpitar duro, no sabía lo que estaba pasando y al final levanté la mano, aleluya, y el pastor me dijo, gloria a Dios, porque un pecador se arrepiente. Algunos hermanos empezaron a llorar y yo decía, esta gente tan loca, ¿qué le está pasando? ¿Por qué lloran? Yo no entendía lo que estaba pasando, mi mente era humana, mi mente era carnal, no comprendía lo que estaba pasando. Y me dijo, ven joven, pasa aquí al frente que vamos a orar por ti. Gloria sea el nombre de Cristo. Y simplemente le hice caso, me paré en aquel lugar, delante de los 50 o 60 hermanos. Yo vi una santidad en aquella gente extraña. Yo vi a todas aquellas personas con un temperamento y un semblante limpio, tranquilo. Y yo decía, ¿quiénes son esta gente? ¿Por qué son tan tranquilas? Aquí no hay policía, no hay nadie velando a ver si le meto un piñazo a cualquiera. ¿Quiénes son esta gente? ¿Y por qué lloran por mí si no me conocen? Aleluya. Y el pastor me puso la mano en la frente y nunca se me va a olvidar, pastor. Mañana domingo cumplo 31 años en el Evangelio. Me convertí el 12 de noviembre de 1992. El pastor me puso la mano en la frente y me dijo, Padre, entra en el corazón de este joven. Y me dijo, dile a Dios que entre en tu vida. Y yo, está bien. Y yo empecé, Dios, entra en mi vida. Y él, díselo de verdad. Y yo, sí, te lo voy a decir de verdad. Dios, entra en mi vida. No sabía que lo que estaba haciendo era, aleluya, lo más importante que puede hacer cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Abrir el corazón para que Dios entre. Y como era ignorante de la vida, sencillamente lo hice de corazón y le dije a Dios que entrara. Cogió y dijo, Señor Jesucristo, entra en el corazón de este joven. Y no pasó nada. Él me tenía la mano puesta aquí en la frente. Pero a la tercera vez dijo, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, entra en el corazón de este joven. Y cuando dijo aquello, apóstol, mira, por la punta de mis zapatos comenzó a entrar un fuego. Aleluya. Un fuego poderoso que empezó a quemarme por dentro. Y cuando me llegó al pecho, yo que era joven y decía que los hombres no lloraban, empecé a gritar. No sabía por qué y empecé a llorar de una manera poderosa. No sabía qué es lo que estaba pasando. Y aquel fuego dentro de mi alma me quemaba. Y caigo al piso sin saber lo que estaba pasando. Recuerde que yo no conocía a Cristo. Nunca había oído hablar de Cristo. Nunca había ido a una iglesia. Caí al suelo, quebrantado por un poder que era más fuerte que yo, por un poder que era más fuerte que el comunismo, aleluya, por un poder que era más fuerte que el diablo, por un poder que era más fuerte que el universo, el poder del reino salvador de Cristo, aleluya. Entró en mi alma, bendito sea su nombre. Caigo al suelo, quebrantado, perdí como la conciencia, se me enredó la lengua, un inconverso que nunca había oído hablar de Dios. Amén. Empecé a hablar en lenguas angelicales, empecé a decir unas palabras raras que yo no entendía. Estaba dándole un mensaje a la iglesia. Allí estaba reunida la iglesia pentecostal y la iglesia bautista. Los bautistas estaban asombrados, no sabían cómo era posible que un joven que era inconverso, que no tenía santidad, que nunca en su vida había dicho nada que tuviera que ver nada con Dios, de repente hablaba en lengua y profetizando para toda la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Después de aquel evento tan lindo, tan poderoso, después que volví como en sí de nuevo, me levanté, miré a todo el mundo asombrado, aleluya, empecé a caminar, me sentía limpio, aleluya, gloria a Dios, me sentía como que mi corazón estaba lleno de gozo, había encontrado lo que me faltaba, había encontrado lo que yo realmente necesitaba, ya el vacío no lo sentía en el pecho. Y me paré y le dije a un hombre que estaba allí, a un hermano de la iglesia, y le dije, oye, si verdaderamente este Cristo, me quedo con Dios para siempre, aleluya, gloria a Jesucristo, aleluya. Y a partir de ahí, apóstol, mi vida cambió.
Amén. A partir de ahí mi conversión fue un impacto para toda la población donde yo vivía. La gente no me creía que me había convertido a Cristo, mis amigos no lo creían, nadie lo creía, pero yo sabía que algo grande había pasado conmigo y a partir de ahí comencé a vivir una vida como la que Dios quería, comencé a aprender. Algo me impresionó mucho en mi vida cristiana, cuando yo leí en la Biblia, en Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Yo me asombré, fui corriendo para donde estaba el pastor, le dije, pastor, esto que dice la Biblia aquí fue lo que a mí me pasó. Y él me dijo, sí, hermano Evelio, todos estamos asombrados del trato de Dios contigo. Y cuando le dije, ¿tú estás seguro que esto que está escrito aquí en este papel fue exactamente lo que a mí me pasó? Él me dijo, sí, fuiste bautizado con el poder del Espíritu Santo, hablaste en lengua y tú tienes el don de profecía. Dios ha sido misericordioso contigo. Nosotros llevamos mucho tiempo orando, muchos de nosotros hemos ayunado para que Dios nos bautice, para hablar en lengua y profetizar, y sin embargo a ti Dios te lo regaló porque Él quiso desde el primer día en que te convertiste. Y me di cuenta que Dios me amaba mucho, aleluya. Y me quedé asombrado de cómo un papel tenía escrito algo que a mí me aconteció, algo que a mí me pasó, algo que yo no entendía que estaba escrito en un papel y se hizo real en mi vida. Y a partir de ahí mi fe creció de tal forma que nunca en la vida he podido alejarme de Cristo. Como le decía al principio, hace 31 años mañana, 12 de noviembre del 2023, que conocí al Señor Jesús y me siento feliz con eso. Dios le bendiga, aleluya. Gloria a Dios. Ese es mi testimonio, pastor. Gloria a Dios. Pero hay mucho más para ver, porque decime qué pasó en tu casa. Un hombre poderoso, ¿no? Y cuando vos vas con esa fe, con esa alegría, con ese poder, y el hombre habrá quedado medio trastornado, ¿no? ¿Qué pasó con tu padrastro? Pastor, me regalaron una Biblia, mi esposa. Me regalaron una Biblia tuya, un momentico, algo chiquito. Me regalaron una Biblia. Y cuando yo llegué a mi casa, yo cogí la Biblia, me la puse bajo el brazo. Yo me la puse aquí bajo el brazo. Y cuando llegué a mi casa, yo le di una patada a la puerta de mi casa, como yo siempre hacía, porque yo también había entrenado mucho deporte, de combate, cuando era jovencito. Y cuando entro por la puerta de mi casa, le digo a mi mamá, mami, me hice religioso. Porque el concepto de la palabra cristiana yo no la tenía en mi mente. Yo le dije a mi mamá, mami, me hice religioso. Y mi mamá, ¿qué usted cree que fue lo que dijo, apóstol? Ahora sí es verdad que Evelio se volvió loco. Mi familia pensó que yo me había vuelto loco. Que mi mamá me dijo, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a meter si la religión, eso es lo más malo de la vida, eso no sirve? Eso es para los débiles. Y yo le dije, no, mami, al contrario, la religión es para los fuertes. Porque lo que a mí me pasó hoy fue algo grande. Pero no le hice mucho caso a mi mamá. Yo me había acercado a un joven y yo le dije, mira, joven, ven acá un momento, muchacho, mira, a mí me gusta esto, yo hago esto, hago lo otro, pero si este que entró en mi corazón es Dios, me quedo con Dios para siempre. A partir de ahí, cuando yo llegué a mi casa, le dije a mi mamá que yo era cristiano, que me había hecho cristiano, que me dijo que yo estaba loco. Yo no le hice mucho caso a lo que ella me estaba hablando, porque yo solamente estaba pensando en aquella experiencia tan linda que yo había tenido. Entré a mi cuarto. Aquel joven me dijo, mira, vamos a hacer algo. Porque yo le dije, mira, yo hago esto, hago lo otro, pero ¿qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Yo tenía el pelo largo. En aquella época, en los años 90, los muchachos jóvenes tenían el pelo. Yo bailaba break, dance, pigüe, como decían los muchachos, aquel reggae, todas esas cosas, cantaba ese tipo de canción. Pero yo le había dicho que qué yo tenía que hacer para cambiar. Y tú sabes lo que me dijo el joven, porque eso es algo que yo quiero transmitirle al mundo hoy por hoy. Cuando Dios, amado hermano, está tocando a alguien, hay que hablarle la verdad. Porque a veces por temor a que las personas se vayan del evangelio, nosotros lo que hacemos es hacerles daño porque no les enseñamos la verdad de Cristo, como está escrita en la Biblia. Tú sabes lo que me dijo el joven apóstol. Me dijo, mira, muchacho, vete para tu casa y tírate de rodillas y habla con Dios. Porque lo que te ha pasado a ti fue algo grande. Pero si tú en 3 meses, así me retó, si tú en 3 meses no has cambiado, ni tú eres cristiano ni te convertiste a Cristo. Pero si tú te convertiste a Cristo y ese que entró en tu corazón de verdad es Dios, que creemos que sí, en 3 meses tu vida va a cambiar. Porque Dios cambia a los hombres cuando los toca. Me fui para mi casa
Y me dijo, vete para tu casa, tírate de rodillas y habla con Dios, porque a partir de hoy tú tienes que hablar con Dios todos los días. Así fue como me habló. No me adornó el evangelio, me habló crudamente. Me dijo la verdad. Me fui para mi casa, le dije a mi mamá que era cristiano, me dijo que estaba loco. Me fui para el cuarto y por primera vez en mi vida, con 17 años, doblé mis rodillas delante de un Dios invisible que yo no conocía. Hablé con Dios y le dije, Señor, yo no sé quién tú eres, pero yo sé que tú entraste en mi vida porque me siento en paz. Pero si de verdad tú estás aquí, yo quiero seguir teniendo la misma experiencia que tuve en la iglesia. Por favor, ayúdame, bendíceme. Y empecé a pedirle ayuda a Dios. Y a partir de ahí mi vida fue transformándose. Sin que nadie me dijera nada, yo solo me corté el cabello. A los 3 meses exactamente era una nueva criatura, como dice en el libro de 2 Corintios capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. El Dios que cambia el corazón del hombre transforma su conducta, transforma su vocabulario, transforma su actitud, transforma su modo de pensar, transforma su manera de vida. Dios transforma lo que toca. Cuando Dios toca de verdad, Dios cambia las cosas. No puede haber un cristiano a media, ni un cristiano que no sea transformado por medio del toque de la salvación. Cuando Cristo toca a alguien, Dios lo transforma, Dios lo cambia. Soy un ejemplo vivo, un testimonio real de que Dios transforma y Dios cambia el corazón del hombre cuando conoce a Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos no querían creer que yo me había convertido. Mi hermano mayor me decía, tú estás loco, Evelio, tú lo que estás allí en la religión es a ver si te encuentras una muchachita. Y yo le dije, ¿para qué yo necesito una muchachita en la religión? Si las muchachitas de la religión son tranquilas, no se meten con nadie. Nadie quería creer en mi conversión, pero como les decía al principio, cuando vieron que exactamente a los 3 meses ya yo hablaba diferente, ya yo era otro tipo de persona, caminaba diferente, mi cabello me lo había cortado, nadie sabía lo que estaba pasando. De verdad, entonces mi familia dijo, ahora sí creemos que Evelio de verdad se ha metido a la religión. Y ahí empecé, cuando leí en la Biblia que había un juicio, que había una condenación, empecé a hablarle a mi familia, empecé a predicarle a mi familia, empecé a predicarle a mis hermanos, empecé a predicarle a mi mamá y a mi papá, a toda mi familia, empecé a hablarle de Cristo. Y hoy por hoy, para la gloria de Dios, casi ya el 90% de mi familia es cristiana. Aleluya, gloria a Dios. Mi mamá es cristiana, mis hermanos son cristianos, tengo unas cuantas tías que son cristianos, unos cuantos primos que son cristianos. Aleluya, y le doy la gloria a Dios por eso. Amén. Y ahora cuéntame, vos estás casado. Sí. ¿No? Pero estás en Estados Unidos. Sí. Contame ese proceso. Ok. Estando en Cuba ya de pastor, aleluya, gloria a Dios. Una vez yo empecé a soñar consecutivamente que estaba predicando en las naciones. Un profeta llamado Alberto Montesi fue a Cuba por primera vez, nunca lo había visto, había oído hablar mucho de él. No sé si usted lo conocerá. Yo no sé si Alberto Montesi es argentino, no recuerdo realmente. Yo lo vi una sola vez en mi vida. Él fue a Cuba a un evento de la obra de nosotros, donde éramos pastores. Y yo estaba en una grada parado y él me profetizó, él me puso la mano, dijo, ese joven que está ahí, yo lo sentí en mi corazón que era conmigo. Yo no quería pararme y se paró el que estaba al frente mío. Y dijo, no, el que está detrás de ti. Y se paró el que estaba detrás de mí. Y dijo, no, el que está delante de mí. Yo dije, ya, no puedo hacer otra cosa porque soy yo. Y me levanté. Cuando me levanté, Alberto Montesi, no sé si usted ha oído hablar de él, me empezó a profetizar. Y me dijo, dice el Señor que vas a salir de Cuba, que vas a viajar a las naciones, vas a predicar el evangelio de Cristo porque tú eres su siervo. Y por ahí me dijo unas cuantas cosas. Yo empecé a llorar, aquello me asombró mucho porque yo dije, bueno, yo no sé de qué manera Dios me va a sacar, yo no sé de qué forma Dios me va a poder sacar de Cuba, porque por un pastor de Cuba poder salir de nuestro país es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, me habían profetizado, pasaron aproximadamente unos 5 años después de la palabra profética, había pasado aproximadamente unos 5 años. Y después de aquellos 5 años, gracias a Dios, mi hermana tuvo por primera vez la oportunidad, juntamente con su esposo, de poder salir de Cuba.
y Dios a mí me usó por su gracia para que mi hermana pudiera salir de Cuba. Y ella me dijo, hermanito, no te preocupes, que cuando yo llegue a Estados Unidos, yo te voy a poner una carta de invitación para que tú vengas a los Estados Unidos a predicar la palabra. Yo no conocía a nadie prácticamente. Un apóstol de Nueva York que conocí, que fue a mi iglesia, compartió conmigo, casualmente, para la gloria de Dios, fue a Cuba, me fue a visitar, estaba en nuestra iglesia en Cuba compartiendo conmigo, cuando mi hermana me llama por teléfono y me dice, Evelio, ya estoy preparada para hacerte la invitación a Estados Unidos, pero necesito una carta. Y ella entonces el apóstol que estaba al lado mío preguntó y dijo, bueno, pero ¿cómo es esa carta? ¿Qué tipo de carta es esa? Y ella le dijo, una carta de invitación, tiene que ser una iglesia americana para que tú puedas viajar. Y él dijo, bueno, esa carta yo se la doy. Aleluya, gloria a Dios. Y aproximadamente a los 15 días ya todo estaba preparado, ya todo estaba adecuado para poder viajar. Y para la gloria del Señor fui a la embajada de Cuba y me presenté. Pero hubo algo bastante, yo le digo a los hermanos que hay que confiar en Dios. Cuando Dios de verdad tiene un plan y un propósito con alguien, no importa, amado hermano, quién se imponga, quién trate de impedir la bendición de Dios para ti, porque se va a cumplir la voluntad de Dios. Yo fui a la embajada siendo un pastor joven, en la obra donde yo estaba predicando el evangelio, muy pocos pastores habían salido, solamente el presidente de la obra y el vicepresidente. Casi ningún pastor podía viajar en aquella época. Y yo tuve la oportunidad, para la gloria de Dios, de presentarme en la embajada norteamericana en Cuba. Cuando llegué a la embajada norteamericana en Cuba, el cónsul me pregunta y me dijo, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, sí. Y me dijo, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Yo le dije, Efesios capítulo 6, verso 3. Amarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y me dijo, ¿y qué más? Y le dije, y para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra. Puso un cuño en mi pasaporte y dijo, estás aprobado, vas a viajar a Estados Unidos. Yo me quedé completamente asombrado. Fue algo tan hermoso, algo tan tremendo. La mayoría de los pastores que se presentan en la embajada americana no lo aprueban, no le permiten salir de Cuba, pero para la gloria de Dios, a mí me dieron esta oportunidad. Bueno, pude viajar, visité muchas iglesias para la gloria de Dios en este país. Dios me empezó a abrir puertas. Comencé a visitar varias iglesias, predicando el evangelio, y volví a Cuba. Pero cuando vuelvo a Cuba, comencé a sentir una nostalgia muy grande en mi vida. Y para la gracia del Señor, mi hermana me dice una vez más que Dios la usó como un canal de bendición para mi vida. Evelio, quiero que venga conmigo para Estados Unidos. Empecé a orar y sentí la voluntad de Dios para viajar. Y gracias a Dios, al año siguiente, ya yo estaba, para la gloria de Dios, con todos los trámites, aleluya, preparado para poder viajar y para poder llegar a Estados Unidos. Y vine para Estados Unidos. Prediqué para la gloria de Dios en muchas iglesias, compartí el evangelio en varios estados de este país, y para la gracia del Señor me instalé en este país y llevo viviendo en Estados Unidos casi 14 años. Aleluya, exactamente el día 3 de este mismo mes cumplí 14 años de vivir en Estados Unidos. Gloria a Dios. ¿Y tu esposa la conociste en Estados Unidos? La conocí aquí en Estados Unidos. Sí, yo la conocí aquí en Estados Unidos a ella. Y me siento muy feliz con ella como esposa. Y me siento alegre. Y ella es pastora, está trabajando contigo plenamente. Ella es hija de pastores. Ella de chiquita, gracias a Dios, su papá fue un pastor que tiene un testimonio muy poderoso, más de 30 años, vive en este país. Él fue un pastor en Cuba, pastoreó en muchas iglesias aquí en este país, y para la gloria del Señor yo tuve un fracaso, pastor. Yo tuve un fracaso en mi matrimonio. Mi esposa, la que era mi esposa, la que compartía conmigo el evangelio en Cuba, tristemente cogió su camino, se fue de la iglesia, se fue para el mundo. Tuvo su vida, vivió muchos matrimonios. Me quedé solo en este país, muy triste, orando al Señor, hasta que gracias a Dios encontré a esta gran mujer que, para la gloria de Dios, después de tanto tiempo orando, buscando la presencia del Señor y su dirección, aleluya, encontré que era la voluntad de Dios para mi vida, y nos casamos, somos felices, aleluya. Llevamos unos cuantos años ya de matrimonio y le damos la gloria a Dios porque estamos aquí. Me siento feliz por estar con usted en esta entrevista y por compartir parte de mi testimonio. Tengo muchas cosas lindas que pudiera compartir, aleluya, pero brevemente le estoy contando más o menos cómo ha sido la vida mía delante del Señor en esta tierra. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos una iglesia que nosotros hemos fundado, ella y yo, juntos, para la gloria del Señor, porque una de las cosas que siempre sentí en mi corazón fue el llamado, aleluya, que si usted quiere le puedo compartir cómo fue que sentí el llamado al ministerio. Amén. Porque a pesar de que ya yo, mira, pastor, cuando yo comencé
Aleluya. Yo lo único que podía decirle a la gente era lo que yo había vivido, la experiencia que yo había tenido. Yo le compartía a todo el que me encontraba por el camino mi propia experiencia personal. Y descubrí una gran verdad. No hay un testimonio más poderoso que pueda convencer el corazón de aquel que no tenga a Cristo en la mente que la vida, el propio ejemplo del que le está hablando, la propia vida vivida del que le está predicando. Yo no conocía de la Biblia, no sabía ni siquiera un versículo de la Biblia, y las personas se convertían conmigo y los llevaba para la iglesia. Lo único que yo le decía a ellos, que Jesucristo me había cambiado, que yo era otra persona después de haber conocido a Cristo, que le contaba el testimonio de cómo yo me había convertido, lo mismo que le conté hace un rato, de cómo Dios había tratado conmigo. Eso fue algo tan poderoso que fue tocando el corazón de todas las personas. No conocía la Biblia y la gente se convertía nada más por el testimonio. Y exactamente eso es lo que dice la Biblia, amado pastor, amado apóstol. En el Nuevo Testamento, ¿qué es exactamente el Evangelio? Las experiencias vividas de todos los hombres que han tenido un contacto y un toque divino de parte de Cristo. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, fueron sus propias vivencias, su propio testimonio. Y esos son los testimonios que nosotros hemos conocido. Esos son los testimonios palpados en la Biblia que nosotros conocemos para hoy por hoy hablarle al mundo acerca de Jesucristo. Un día estaba yo orando a las 3 de la mañana con un amigo mío que hoy también es un pastor. Estábamos a las 3 de la mañana clamando a Dios porque queríamos seguir sintiendo experiencia con Dios. Y yo vi con mis propios ojos una estrella de nuevo, como una estrella fugaz que pasó por encima de nosotros. Y yo le dije, mira, Yuri, una estrella fugaz. Pero no era una estrella fugaz, era la gloria de Dios, aleluya. Inmediatamente sentí una voz poderosa en mi mente que me dijo, tú eres mi siervo Evelio y vas a predicar mi evangelio y te estoy llamando para que hable acerca de mí en el mundo. Aleluya. Una vez más volví a sentir el llamado de Dios en mi vida. Fui para donde estaba el pastor y le dije, pastor, dime qué tengo que hacer porque yo quiero ser pastor. Yo quiero hablarle al mundo acerca de Cristo. Y él me dijo, pastor, escuche bien, apóstol, para que usted se dé cuenta, porque mucha gente hoy en día quieren ser pastores, quieren ser líderes, quieren ser ministros, quieren predicar el evangelio sin sometimiento, sin sujeción a un líder, a un hombre puesto por Dios. Me dijo, Evelio, vete para tu casa, apréndete la Biblia, estudia la Biblia, grábate la palabra de Dios en tu corazón. Y hazle caso a tu pastor en todo lo que te diga, y cuando yo sienta de parte de Dios que tú vayas al seminario a estudiar, vas a ir al seminario. Empecé a estudiar la Biblia, nada me detuvo, empecé a predicar el evangelio más todavía en la calle. La experiencia más poderosa, apóstol, que tuve en mi vida no fue en un templo, no fue dentro de una iglesia, fue en la calle con la gente, allá afuera en el mundo. Las personas se convertían, los enfermos se sanaban, había milagros de todo tipo de parte del Señor conmigo. Me sentía feliz, pero yo quería predicar a la iglesia, yo quería predicar a la iglesia que conocía la palabra, y empecé a estudiar la Biblia. Y él me empezó a instruir, me empezó a discipular. Y después de 4 años, después de haberle dicho aquello por primera vez en mi vida, me dijo, ¿estás preparado para predicar en un culto cristiano? Después de 4 años, apóstol, aleluya. Ya me dijo, Evelio, ¿estás preparado? Y me llevó a predicar en una misión que habían como 100 personas. Nunca había predicado delante de tantas personas, porque yo les predicaba a la gente en la calle. A mí se me reunían personas, 20, 30 personas en la calle, cuando yo les empezaba a hablar de Dios, y me tiraban piedras y se reían de mí y me tiraban escupillas, y yo les seguía hablando, porque acuérdense que era un país donde yo vivía comunista, que no creía en Dios. Y eran guerra y testimonio contra mí, yo contra ellos, por medio de lo que yo conocía, lo poco que conocía del evangelio, pero nunca había hablado dentro de una iglesia. Y cuando él me dijo, ¿estás preparado, Evelio, para predicar por primera vez en tu vida? Después de haberme enseñado, después de haberme discipulado, después de haberme sometido espiritualmente a todo lo que él me estaba enseñando de parte de Dios. Entonces fui por primera vez a una misión que habían como 100 haitianos. Era una comunidad de haitianos de mi país, que por muchos años trabajaron, que vinieron de Haití para Cuba, para trabajar antes del triunfo de la Revolución Cubana. Ellos hicieron una comunidad muy grande y se quedaron viviendo allí, y entonces todos aquellos que estaban allí eran descendientes de haitianos. Y fuimos allí, habían como 100 más o menos aproximadamente, y yo comienzo a predicar la palabra de Dios por medio de la Biblia. Y había una mujer, aleluya, que estaba detrás de una cortina, y yo le estaba hablando directamente a ella, y el pastor me decía, Evelio, hablarle a la congregación, no solamente a la mujer,
pero yo sentía que Dios me estaba usando para hablarle a la mujer directamente. Y yo le decía a ella, conviértete, Cristo te ama. Y le decía todos los versículos que yo sentía de parte de Dios, que ya había aprendido. Y entonces el hijo de ella tose. Y yo le dije, ¿quién está tosiendo? Y ella dice, es mi hijo que está enfermo, tiene asma crónica. Y yo le dije, tráelo para acá que vamos a orar por él. Y oramos por el muchacho. Cuando yo oré por el muchacho salió corriendo, apóstol, y le dio la vuelta a la casa aquella completa y entra por dentro y le grita, mamá, se me quitó el asma. Y aquella mujer empezó a llorar y a gritar, se tiró de rodillas y aceptó a Cristo. Hoy por hoy son unos apóstoles valorosos, muy bendecidos de parte de Dios en Cuba. Irma y Jorge Castillo viven en la provincia oriental de Cuba, en Guantánamo, y han fundado más de 60 iglesias, apóstoles, para la gloria de Dios. Más de 60 iglesias han fundado, tienen un ministerio poderoso, hermoso delante del Señor Jesucristo. Y fue una experiencia bella. A partir de ahí, aleluya, comencé a predicar en varias iglesias, me empezaron a invitar a varios cultos, pero me di cuenta de una gran verdad. La iglesia no era todo lo que yo pensaba. Dios me había mostrado la primera cara de la moneda, todo lindo, todo bello, todo bonito, pero de repente cuando comenzó a mirarse la otra parte de la cara de la moneda, me di cuenta que la iglesia tenía muchos problemas, que habían deficiencias espirituales en los hermanos, que la iglesia no era real, la iglesia era un taller, como dicen algunos predicadores, un taller de reparación, que Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón. Más todavía sentí el llamado, porque dije, bueno, me voy de la iglesia o me quedo en la iglesia, y sentí el toque de Dios en mi alma que me dijo, quiero que corrija lo deficiente dentro de la iglesia con mi propia palabra. Y empecé, hermano, a predicar la palabra, a enseñar la palabra, y fui para el seminario, aleluya, y estudié 4 años para graduarme de bachiller en teología. Y oficialmente, porque aunque ya lo era en el espíritu, oficialmente ser pastor. Aleluya, gloria a Dios. Y a partir de ahí comenzó mi vida dentro del ministerio pastoral, enseñando el evangelio, enseñando la palabra, hasta el día de hoy. Y me siento muy contento, muy agradecido. Aleluya. Como usted sabe, no es fácil el ministerio. No es fácil predicar el evangelio a las almas que no entienden el llamado. Solamente un hombre que ha sido tocado por Dios y que ha sido un llamado por Dios puede entender el fuego que no te deja vivir. En una cierta ocasión me puse bravo, me enojé y le dije a Dios que ya no quería predicar, que ya no quería hablar más del evangelio, pero era tanto el fuego que me consumía por dentro que lloraba todos los días hasta que volví. No podía, aleluya. Y se lo digo a todo el mundo, a todos los hombres de Dios que puedan estar mirando este video, no se cansen de seguir haciendo lo que saben que tienen que hacer, predicar el evangelio de Cristo, el evangelio que transforma, el evangelio que cambia. La Biblia dice que hay galardón y que hay corona para los hombres que le son fieles. Para nosotros, los que predicamos el evangelio de Cristo, hay cambio, hay transformación, hay vida. Aleluya. Sí duele predicar a las almas que nos reconocen nuestro llamado. Sí da tristeza predicarle a las almas que no quieren entender nuestro llamado. Gente ingrata dentro del evangelio y en el mundo. Pero si a Cristo, aleluya, que era que es nuestra imagen viva, sufrió por causa del evangelio, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? ¿Cómo nosotros no seremos exceptos nosotros de sufrir los vituperios que sufrieron los grandes apóstoles en el antiguo, en los grandes profetas y los grandes apóstoles en el Nuevo Testamento? ¿Seremos nosotros completamente diferentes? No, aleluya. Sufrimos agravio por causa del reino, pero con gozo, aleluya, porque somos llamados al Cristo de la vida. Amén. Y un día va a sonar la trompeta y todos juntos tomados de la mano, aleluya, seremos arrebatados, como dice el apóstol Pablo, hacia el reino de los cielos y tendremos vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué me gusta hacer estos programas? Porque se llama Ministerios de Fe. Y hay personas que tienen los brazos caídos. Y yo creo que esta palabra tuya le está levantando los brazos a muchas personas. Gloria a Dios. Por eso estamos llegando al final del programa, pero no quiero dejar ir al final sin que vos des una palabra, dirigite al pueblo, dirigite a la gente, dirigite al mundo, con la palabra que está en tu corazón. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, como estaba diciendo desde el principio, a todos mis amigos y hermanos, aleluya, de la fe, en el mundo entero, puedo testificarle, como decía el mismo apóstol Pablo,
de la salvación de Cristo y de vivir una vida consagrada, que es lo único que te puede mantener tranquilo y en paz. El pecado no va, aleluya, con la santidad de Cristo. El pecado consume la vida del que lo comete. Vive una vida tranquila, en paz y en santidad, y de lo demás se va a ocupar el Señor. La Biblia, aleluya, dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vosotros en vuestra propia conciencia. Vuelvo a repetir, conociendo pues el temor del Señor, aleluya, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu corazón. Dios sabe quién tú eres. Seamos cartas abiertas al mundo que tanto nos necesita. Nosotros somos el reflejo vivo del evangelio de Cristo en el mundo. Dios, aleluya, tiene un plan y un propósito para todos los que estamos aquí en esta tierra. Así que dice el verso 20 que somos embajadores. Aleluya, dice el verso 20 del capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos, si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Si hay alguna persona que por alguna razón se ha desviado, si hay alguna persona que por alguna razón se ha descuidado de su ministerio, de su llamado, vuélvete a Dios. La Biblia dice, mientras hay vida y esperanza. Vamos, amigo, levántate, avanza, gloria hacia el nombre de Cristo. Si hay alguna enfermedad, aleluya, en tu cuerpo, sé sano por el poder de la palabra. En Saramanca, en el nombre de Jesús, recibe fortaleza, amada iglesia. Aquí estamos con Cristo, sigamos adelante. Dios nos ama, el Señor está con nosotros, Él es todopoderoso, aleluya, séle fiel, seamos ejemplo vivo del evangelio que salva, del Cristo que perdona pecado. Dios te ama, aleluya, Dios te ama como tú eres. Camina con Jesús, entrégate en sus brazos 100%. Vas a ver el cambio de Dios en tu vida. Vas a ver cómo Dios va a ir transformando tu vida. Yo tenía aproximadamente unos 30 años. Me habían pronosticado un cáncer en el colon. Los médicos decían que yo tenía un cáncer en el colon. Yo me tiré en una esquina a llorar. Me acosté en una cama como el rey Ezequías. Y miré mi rostro hacia la tierra, hacia la cama. Y dije, Señor, todo lo que tú me dijiste que iba a hacer conmigo se va a detener. Todo lo que tú me dijiste, todas las palabras proféticas que nos han cumplido, ¿quién fue el que profetizó mentira delante de ti conmigo, diciendo que yo iba a ir a las naciones a predicar el evangelio y todavía estoy en Cuba? ¿Por qué yo me voy a enfermar y por qué me voy a morir? Aleluya. Me fui para la iglesia de un pastor amigo que tiene 1000 personas, aleluya, y si él me dijo, ven Evelio para que predique, y yo dije, este pastor está loco, pastor, si yo estoy enfermo, dicen que tengo un cáncer en el colon, me siento mal. Y el pastor me dijo, no te preocupes, Evelio, ven a predicar. ¿Y qué hice yo, amada iglesia? Le hice caso al Espíritu Santo. Me levanté enfermo, aleluya, y me paré en el medio de toda la iglesia y dije, amados amigos y hermanos, el mundo y el diablo me quieren condenar. No, las enfermedades también me quieren condenar. Las enfermedades los quieren condenar a ustedes. Las enfermedades quieren retener, aleluya, el propósito de Dios con su vida. Pero hoy, ¿cuántos creen que Dios me puede sanar? Y todo el mundo levantó la mano contento, amada iglesia, y oraron juntamente conmigo y sentí un vapor aquí en mi cintura, aleluya, en mi vejiga, y fui sano. Al otro día me hice una prueba, no había cáncer, no había enfermedad. Dios me sanó, aleluya. Dios no miente, Dios no cambia, el propósito de Dios es perfecto. Cuando Dios te llama, aleluya, Dios no es mentira, Dios es verdad. Cuando Él te llama, Él te confirma, aleluya. Toda enfermedad que hay en tu cuerpo se va por el poder de la palabra. Sé fiel, aleluya, sigue a Cristo. Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él te va a dar la fuerza que tú necesitas. Sé un embajador, representa el reino de Dios en la tierra, hablándole al mundo entero de su salvación. Cristo te ama, que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y sigue adelante. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Qué testimonio poderoso. Pastor,
¿cómo puede hacer la gente que quiera entrar en contacto contigo para hablar por un Facebook, por una página web, un teléfono? Amén. En mi página de Facebook, ahí está la página de nuestra iglesia, ahí pueden mirar los cultos. Mi página de Facebook está representada simplemente con mi nombre, Evelio Hernández. Ahí está en la foto que tenemos de portada, ahí está mi esposa juntamente a mi lado con un traje negro o azul, no recuerdo bien ahora. Y ahí pueden mirar todos los domingos a partir de las 2 de la tarde nuestro culto oficial. Aparte de eso, también me pueden escribir a mi correo electrónico, evelio2452@yahoo.com. También me pueden mirar por WhatsApp. Pueden tener mi WhatsApp por medio de mi propio número de teléfonos 863-797-3015. Por ahí me pueden contactar, por ahí pueden hacerme preguntas, por ahí pueden conversar conmigo. Aleluya, estamos abiertos delante del Señor para hacer amistad y amigos con el mundo entero. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno. Pastor, para mí es un gran honor, un gran privilegio poder haber estado contigo en este espacio. Sabemos que nos vamos a encontrar personalmente en México. Amén. Y nos vamos a gozar y vamos a trabajar ahí fuerte. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, llegamos al final del programa y te dejo con las últimas palabras para que saludes a la gente. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, un saludo a todos los pastores, a todos los consiervos, a todos los profetas, a todos los apóstoles, porque creemos en los 5 ministerios, aleluya, que sé que son reales, que son vigentes, gloria al Señor. Le aconsejo a todos los hermanos que sigan adelante, gloria a Dios, que sigan siendo fieles. Amén, estamos en los últimos tiempos, toda esta guerra que están por ahí. La Biblia dice, no se preocupen, solamente son rumores de guerra, oremos por el mundo está necesitado de escuchar una palabra de vida. Amén, sigamos adelante, crean en Dios más que nunca, sean más fieles que nunca. Estamos en los tiempos de que la apostasía, se está levantando un espíritu de apostasía muy fuerte y la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar unida. Amén. Que Dios les bendiga a todos los apóstoles, a todos los amigos, a todos los pastores. Aleluya, que quizás puedan ver en el mañana esta transmisión. Les deseo la paz de Jesús. Amén. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Así que en el nombre de Jesucristo reciban la paz. Dice en el libro de Lucas, cuando lleguen a una casa, digan paz sobre esta casa. Dice que si la paz, aleluya, si esa familia es una familia de paz, dice que van a recibir la paz. Y si no, entonces se volverá a ti. Así que donde quiera que tú vayas, deseale la paz de Dios a todo el mundo, aleluya. Y si no la reciben, esa paz te va a bendecir. Así que la Biblia dice, paz sobre vosotros, amén. Jesús, cuando dice la Biblia que atravesó la puerta, bendijo a los discípulos después de haber resucitado, lo primero que les dijo, paz sobre vosotros. Yo le deseo la paz de Cristo, la paz de Dios a todos nuestros hermanos a nivel mundial, a todos los pastores a nivel mundial, a todos los apóstoles a nivel mundial. La paz de Dios sea contigo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Mira, nos vemos pronto. Te voy a invitar para que des una palabra en el canal de YouTube y que tenemos con la Escuela de Ministerio Unicristo. ¿Te parece? Ok. Claro que sí. Entonces, muchas gracias. Dios te bendiga. Paz del Señor. Amén. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, le doy gracias a Dios por haber enriquecido mi vida a través de la vida del pastor Evelio. Y espero que para ustedes también sea de mucha bendición y que lo puedan compartir este video para que muchas personas y muchas iglesias se puedan edificar a través de este testimonio. Mucha gente triste con lo que está pasando en el mundo, guerras en Ucrania, guerras con Rusia, guerra con Israel. El mundo está siendo amenazado por Hamas. Y déjeme decirle una cosa, esto es porque Cristo está voltando, Cristo está cerca. Y la iglesia no está preparada para volar a los brazos del Señor. Entonces, como dijo el pastor, vamos a arrepentirnos, iglesia. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Hay gente que todavía no habla lenguas. Hay gente que está buscando los dones. Y hay gente que está necesitando llenarse del poder de Dios. Amén. Dios los bendiga. Les saludo desde aquí de las oficinas en Río de Janeiro. Paz de Jesús a todos. Dios los bendiga. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.